Qué pena, yo pensé que me estaban escuchando. Buenos días nuevamente. Yo estaba acá hablando solo prácticamente para mí. Yo sí decía, pero ¿por qué no me respondían? Era que tenía deshabilitado el micrófono. Vuelvo a comentar la situación. Entonces aquí tenemos medidas de posición. Esto estábamos viendo hasta la clase pasada, medidas de tendencia central. Estas son medidas de tendencia no central. Entonces tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Sí? Entonces, en los cuartiles dividimos la información en 4 grandes grupos. ¿Sí? Cada grupo Q1, este 1 que está acá es la X que está acá. Q2 y Q3. Si yo tengo esta información acá, que es el 100%, si divido en 4 grupos, cada grupo me queda de qué porcentaje. ¿Aló? ¿Me están escuchando? 25. De 25%, muy bien. De 25%. 25% el cuartil 1, 25%. El cuartil 2 más 25, entonces sería 50%. ¿Sí? Y el cuartil 3 quedaría de cuánto? El 25%. Más, ¿cierto? 75. 75, muy bien. 75%. Entonces, eso en cuanto a los cuartiles. Entonces, dividimos la información en 4 grandes grupos. ¿Sí? En los deciles, ya no vamos a dividir la información en 4 grupos, sino en 10. ¿Cierto? Si yo divido la información en 10 grupos, cada grupo me queda en qué porcentaje. ¿De cuánto? 10. Del 10%. ¿Sí? Entonces, aquí tengo unos, 10%. sí, 10%. Entonces, aquí tengo unos ejemplos. En el caso de D1, entonces sería el 10%. En el caso de D3, que el decil 3, ¿qué porcentaje sería? 30%. 30%. 30%, muy bien. En el caso de D5, del decil 5 sería 50%. 50%. Por ahí a alguien se le escucha bien lejos, pero se le alcanza a escuchar. En el D7, 70%. 70%. Y en el D9, 90%. 90%. ¿Quién era? ¿Elien? Bueno, Nancy. listo. Nancy y Elien, pero Elien se le escucha lejos. Bueno, 90%. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta aquí, este Q2 que está acá, que es el 50%, y este decil 5 que está acá, que es el 50%, me está representando exactamente lo mismo. ¿Sí? Profe, disculpa. Profe, no se le escucha. Profe. Profe, Profe. ¿Elien? profe, qué pena, no se le escucha. ¿No me está escuchando, Silena? Sí, sí, señor, no, Sí, no le estoy pero escuchando. Silena, creo que es su micrófono de pronto, porque los demás me están escuchando bien. Elien, ¿me escucha bien? Sí, profe, pero te iba a No, preguntar pero se le cortó la voz. cómo hago para subirle el volumen a mi computador, porque es que aquí no me da la opción, como está la pantalla de la diapositiva, no me da la opción. Entonces, Pero mío, en la parte de abajo le aparece en la parte de abajo, acá en la parte derecha le aparece ahí, sálgase un momentico sin desconectarse, ¿sí? Y ahí está la opción de volumen, aquí en la parte donde le estoy indicando, más o menos en este lado, ujú. ¿sí? Y ahí puede subirle el volumen, si es el portátil, ¿no? Sí, lo que pasa O es el que se me olvidó. computador, pero si es el celular, sí, ustedes saben cómo, ¿cómo? No, es que es el computador ese se me olvidó subirle volumen. Y si le doy clic ahí, me salgo de la... No, 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 dele 2 veces clic y le queda toda la pantalla, pero usted le da opción del volumen. sí, claro, en la parte derecha, acá en este lado, ¿sí? Mm, ¿Sí la encontró, Silena? Lo que pasa es que si acerco mucho el micrófono, entonces me crea un feedback a mí, entonces me fastidia el oído. ¿Listo? No, no lo encontré, pero bueno, dejemos así. ¿Sí me escucha, profe? No. Yo sí le estoy escuchando. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, decíamos acá que el Q2 y el D2 están significando exactamente lo mismo, ¿sí? Que es el 50% de la información, que es como cuando nosotros estábamos trabajando la mañana.
Pasemos a los percentiles. Los percentiles, entonces ya no vamos a dividir la información. Los percentiles en... Profe, se le está escuchando, no se le escucha y se escucha es un eco. Aló, ahora sí. Ah, sí, ¿Quién me ahora dijo sí. que no escuchaba? ¿Eli? Sí. Claro. Profe, es que a veces se le va la... Voy a tratar de Se le va la voz. Déjeme cuadrar acá el micrófono mejor. ¿Ya? ¿Mejor? Sí, ya. Mejoramos, bueno, Ya. listo. Entonces, dividimos la información en 100 partes. Si dividimos la información en 100 partes, cada partecita me queda de qué porcentaje. El 1%. Del 1%. Entonces 1%. vamos a suponer que el percentil 30, entonces, el percentil 50, unos percentiles así al azar. ¿Sí? Si yo tengo que el percentil 30 acá, ¿a qué porcentaje correspondería? 30%. Al 30%, muy bien. Fíjense que este 30%. percentil 30 me indica lo mismo que el decil 3. ¿Sí? Calcular el decil 3 o calcular el percentil 30 me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo mismo acá tengo el percentil 50, ¿cierto? Que es el 50%. Este percentil 50 sería lo mismo que el decil 5, que el cuartil 2 o que la mediana. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, este percentil 50 es lo mismo que el decil 5, que el cuartil 2 o que la mediana. Y el percentil 75 entonces sería que 75%, ¿cierto? 75%. Y este 75%, este percentil 75, sería igual a ¿qué? ¿A Q3? Al Al Q3, cuartil. muy bien. Al Q3, que es Tres. el cuartil 3, perfecto. Y acá este percentil 90 sería entonces ¿qué? El 90%, 90%. que sería lo mismo que ¿qué? El decil 9. Que el decil Decil 9, exactamente, que el decil 9. Entonces muchos se preguntan, bueno, pero entonces cuando yo esté haciendo un ejercicio, ¿qué calculo? ¿Sí? Ustedes pueden calcular lo que quieran. ¿Sí? Siempre y cuando se dé. Si me dicen que el 90%, entonces puedo calcular o el decil 9 o el percentil 90. 90. ¿Sí? Si me dice el 25%, entonces yo puedo decir el cuartil 1 o el percentil 25. 25. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que si yo tengo acá el 25%, me queda más fácil para la fórmula calcular el cuartil 1. Pero si yo puedo calcular el percentil 25, claro, yo lo puedo hacer. ¿Qué? Ese no. Miremos un ejercicio. Sí, ahorita había subido. Medidas de posición para datos no agrupados. Entonces, para los cuartiles, ¿cierto? Lo primero que cuando nosotros estábamos calculando la mediana y ordenábamos los datos de menor a mayor, que era lo primero que íbamos a hacer, ¿qué era lo que después teníamos que hacer? Determinar qué. La La posición. posición, muy bien. Entonces aquí también vamos a determinar la posición. ¿Cómo determinamos la posición en los cuartiles? Entonces, cuartil X, o sea el cuartil 1, el 2 o el 3, va a ser igual a X. X va a ser este número que está acá. ¿Sí? Multiplicado por n más 1 sobre 4, pero esto me determina mi posición. ¿Sí? En los deciles va a ser exactamente lo mismo, pero entonces lo vamos a dividir sobre 10. Y en los percentiles lo vamos a dividir sobre 100. 100. ¿Sí? Entonces, repito, esto es para determinar la posición. Yo determino la posición dependiendo de lo que me estén preguntando. ¿Sí? En este caso, si me dicen el cuartil 1, entonces aquí sería 1 por n, que sería el número de datos más 1 sobre 4. Si es el decil, lo mismo, pero sobre 10. Y si es el percentil, lo mismo, pero sobre 100. Ahí lo vamos a entender un poquito más, es con el ejercicio. ¿Sí? Entonces dice, las siguientes son las ventas de un grupo de vendedores, cifras en millones de pesos. Entonces tengo acá, hay quienes vendieron 16 millones, otro vendió 10, otro 12 y así con cada uno de ellos los valores. Y me dice, calcule las siguientes medidas de posición e interpreten sus resultados. Fíjese que esta parte de interpretación de los resultados es supremamente fundamental, porque con base en eso, nosotros podemos responder absolutamente todas las preguntas. Si tenemos clara la interpretación, podemos nosotros resolver cualquier tipo de ejercicios que tengan estas medidas. Entonces, me dice acá, lo primero que vamos a hacer acá, entonces me dice cuáles son los valores que voy a calcular. El Q1, el Q2, el Q3,
el D2, D4, D5, D8, P18, P28, 22, 38, 50, 70 y 74. ¿Sí? Entonces me dice acá, primero se ordenan los datos de menor a mayor. ¿Cuál es el menor valor acá de estos? 10, 10, 10. Después, 12, 12, 12, 14. 14, Listo. 15. Ya los tengo yo aquí ordenados. ujú, Listo. 10, 12, 14, 15, 16. Listo. Ahí están ordenados. Y entonces voy a calcular el primer Q1. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a determinar es la posición. Fíjense que aquí ya no le pongo QX, le pongo Q1 porque es el primer cuartil que me están pidiendo. Entonces vamos a hallar la posición. La posición entonces sería 1, ¿cierto? 11, Ujú. que son los datos, ¿cierto? Más 1, que me dice la fórmula, sobre 4. Entonces eso es igual a 11 más 1, 12, por 1, 12, dividido en 4, 3. Tercera posición, ¿sí? Entonces aquí ya hallamos la posición. Esto no me está diciendo que es el cuartil, por eso no le pongo aquí el igual, ¿sí? Le pongo aquí la flechita. Entonces me dice, busque la tercera posición de izquierda a derecha. 1, 2, 3. ¿Sí ve? 1, 2, 3. La tercera posición cae acá, en 14 millones. Entonces quiere decir que el cuartil 1 es 14 millones. Eso corresponde al cuartil 1, 14 millones. Vamos a mirar la interpretación. Voy a pasar esta información para acá. Listo, la siguiente diapositiva. 14 millones. Vamos a mirar la interpretación. ¿Sí? Voy a traer la gráfica, esta, para este primer caso. Ya los otros ya son, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, dice el Q1. Q1 viene hasta ¿dónde? Hasta el 25%. ¿Sí? Entonces quiere decir que el 25% de los vendedores venden hasta 14 millones, porque hasta donde llego, ¿sí ve? Aquí es hasta donde llego. Entonces la primera interpretación, el 25% de los vendedores venden como máximo o venden hasta 14 millones. ¿Sí? Otra interpretación también para esta misma situación. El 25% de los vendedores venden menos de 14 millones. ¿Sí? Incluso yo le estaba dando ahorita otra tercera, salen muchas, pueden salir varias, ¿sí? Que digo, el 25% venden hasta 14 millones, los 25% de los vendedores venden como máximo 14 millones, el 25% de los vendedores venden menos de 14 millones. Ahora, ¿qué pasa aquí con este resto? ¿Cuánto es el resto de acá de vendedores? ¿El qué? Si acá hasta aquí tengo el 25%. 75%. ¿Y qué pasa con el 75% de los vendedores? Venden más de 14 millones de pesos. Exactamente. El 75% de los vendedores venden más de 14 millones o, puedo decir también acá, como dice, el 75% de los vendedores venden como mínimo 14 millones de pesos. ¿Sí? Vuelvo y repito. Voy a volver a repetir. El 25% de los vendedores venden como máximo 14 porque, mire, es hasta donde llega el cuartil. El cuartil llega hasta acá, que es este primer 25%. ¿Cierto? 25% venden como máximo 14 millones. El 25% de los vendedores venden menos de 14 millones. O sea, todo este de aquí hacia acá. ¿Sí? Ahora, el 75%. ¿Por qué el 75%? Porque hasta aquí va el 25% y de aquí para allá. Voy a ponerle acá. Vamos a hacerle aquí una pequeña anotación. ¿Sí? Acá. El 75%. De aquí para allá. Que es el 75%. ¿Sí? Esto, lo que le indiqué acá, 75% venden como mínimo 14 millones. Este 75%. O el 75% de los vendedores venden más de 14 millones. 75% venden más de 14 millones de pesos. Eso en cuanto al cuartil 1. ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá. Me toca borrar ahora acá. Vamos a pasar al otro. Miremos el cuartil 2. Entonces, el cuartil 2. Entonces, ¿cómo hallamos la posición? Entonces decimos, 2, cuartil 2, 2 por 11 más más 1 sobre 4. ¿Cuánto quedaría eso? 6. 6, ¿cierto? Que sería la sexta posición. ¿Sí? Traigamos la información ya organizada, ¿sí? Entonces, sexta posición. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sería? 17. 17 millones. Entonces, el cuartil 2
quedaría 17 millones. ¿Sí? El cuartil 2, ¿qué porcentaje me representa de la información? El 50%. El 50%. Entonces, ¿cómo quedaría la interpretación acá? Esta primera interpretación, ¿cómo quedaría? El 50% de los vendedores bueno, los vendedores Entonces, si venden venden con máximo como... 17 millones. Exactamente, pero fíjese que este cuartil 2 que está acá, para todos va a ser el 50%. Mire, el 50% de los vendedores venden menos de 17 millones de pesos. Pero Profe, y yo recuerden, podría decir, perdón, yo podría decir que el 25% de los vendedores venden más de 14, pero menos de 17, no, ¿o no, no? no, 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 no podría, porque no le estamos no lo estamos condicionando. Solamente podríamos hacerlo así, pero podríamos tener que otro criterio, ¿sí? En este momento Mm, solamente estamos haciendo el análisis del cuartil 2 como tal, ¿sí? Si yo le ah, incluyo criterio, sí puedo hacerlo de esa manera, como me está diciendo Silena, creo que era. sí, sí, señor. Ah, bueno, por eso podríamos, pero tendríamos que tener otro criterio. En este momento no. En este momento solamente estamos mirando el cuartil 2 como tal, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, y el otro 50%, entonces acá serían los otros 50%, ¿sí? Porque recuerden que este Q2, lo que yo les decía ahora acá, este Q2 es la misma mediana, ¿sí? Cuando estábamos midiendo, es la misma mediana cuando estábamos viendo la medida de tendencia central, ¿sí recuerdan? La mediana, que es el 50% hacia un lado y el 50% hacia el otro lado. Entonces, el 50% de los vendedores venden como mínimo 17 millones o el 50% de los vendedores venden más de 17 millones de pesos. Miremos ahora el Q3. En el Q3 tenemos que hallar también la posición, ¿sí? Entonces, la posición, ¿cómo quedaría? 3 por 11 más 1 sobre 4. 4, ¿Cuánto quedaría ahí? 9. 9. Entonces, sería la novena posición. Traigamos la información. ¿Sí? Entonces contamos la novena posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 millones, ¿cierto? Listo. ¿Y cómo quedaría la interpretación? ¿Cómo quedaría la primera interpretación? Como lo estábamos viendo ahora. El 75% de los vendedores vende como máximo 10 millones de Exactamente. pesos. El 75% de los vendedores venden como máximo 20. 23 millones de pesos, ¿cierto? ¿Y cuál sería la otra interpretación para esa primera parte? El 75% de los vendedores venden menos, ¿sí? Venden menos de 23 millones de pesos. ¿Qué pasa con el resto? El El 25% 25. de los vendedores Ah, eso, el 25% de los vendedores venden como 23 mínimo entre 23 millones, ¿cierto? O el el 25% 25% venden más de más de 23 23 millones. millones. Con los cuartiles aquí en este caso, en esta información no tenemos tanta complicación, ¿sí? Porque aquí solamente es ubicar la posición. Una vez ubicada la posición y ordenados los datos de menor a mayor, buscamos la posición y ubicamos el valor. ¿Mm? Miremos ahora con los deciles. Miremos con el primer decil. ¿Qué pasa con ese decil 2? Vamos a hallar la posición. Me dice la posición, entonces ya es 2 multiplicado por 11 más 1 sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque es que el decil se divide en 10 partes. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? 2.4. ¿Cuánto? 2.4. 2.4. Listo. Posición. Fíjense que aquí entonces sí quiero que me presten atención a esta situación, ¿cierto? Aquí ya no es un número entero. Me está diciendo 2.4. ¿Qué me está indicando? Que está entre el 2, la posición 2 y la posición 3. ¿Sí ve? Entre la posición 2 y la posición 3. Entonces aquí vamos a hacer un proceso de interpolación muy sencillo. ¿Sí? Entonces, este decil 2 va a estar ubicado entre la posición 2, ¿cierto? ¿Cuánto es? La posición 2. 12. 12. Listo. Entonces 12, ¿cierto? Y la posición 3. ¿Cuánto es la posición 3? 14. 14. ¿Listo? Entonces, una vez ubicadas los valores de la posición 2 y la posición 3, porque aquí me está diciendo que es 2,4, vamos a tomar el menor valor de estos dos, que es 12. Muy bien, 12. Y le vamos a sumar, póngame que hable, vamos a sumar el valor
la diferencia aquí entre estos dos valores. 2. 2. Le vamos a sumar 2. La diferencia que hay entre estos dos valores, 14 menos 12, 2. Y lo vamos a multiplicar por el valor que excede la posición o por el valor que se sobrepasa en la posición. Si la posición es 2, ¿en cuánto se está pasando? Por 0,4. Por 0,4. ¿Sí ve? Vuelvo y repito. Voy a volver a repetir. Aquí me está diciendo que es 2.4 la posición. ¿Qué me está indicando? Que está entre la posición 2 y la posición 3. Me dice que la posición 2 son 12. Me dice que la posición 3 son 14. ¿Sí? Tomo el menor valor, que es 12. ¿Cierto? Le voy a sumar la diferencia que hay entre estos dos. ¿Sí? En el caso que fueran iguales los valores, la diferencia es 0, no tengo que hacer absolutamente nada, queda el valor S. ¿Sí? Pero como aquí sí la diferencia es 14 menos 12, 2. ¿Sí? Entonces le digo más 2. Y lo voy a multiplicar por el valor que sobrepasa la posición. ¿Cierto? Que es 0,4. Y le decimos que es igual a 12.8. ¿Sí? Entonces, el decil 2 es de 12.800.000. ¿Cómo quedaría la interpretación? ¿Cómo quedaría la interpretación ahí? Decil 2 vende como máximo 12.800.000. ¿Cómo? El decil 2 vende como máximo 12.800.000. No. El El decil 2, 20% de el los vendedores 20% de los vendedores, vende como máximo eso, el 800. 20% de los vendedores venden como máximo 12.800.000. ¿Qué otra podríamos decir? El 80%. Sí, pero siga con el mismo 20%, ¿sí? O sea, las dos, yo le estoy colocando ahí, igual de todas formas pueden salir mal. Entonces ya lo dejo para que cada uno se vaya dando cuenta. El 20% de los vendedores venden menos de 12.800.000. Ahora sí, lo que estaba diciendo Silena, el 80% El 80% de los vendedores. De más de 12 millones de pesos y o como mínimo 12.800.000. ¿Sí? Hasta luego. Aló. sí, profe. ¿Quién se despidió? Ay, Ah, yo pero creo eso que fue por ahí. Nancy. Ah, bueno. Entonces pasemos al decil que me está pidiendo el decil 4. Entonces calculen ustedes el decil 4 a ver cuánto les da la posición. 4,8. Posición 4,8. 4,8. Muy bien. 4,8 posición. Entonces, hallemos la interpolación. ¿Cierto? Entonces vamos a hallar la interpolación acá. Va a estar entre qué posición y qué posición. Entre 15 y 16. No, entre la posición que y la posición que. Entre la posición que y la posición que. 15 y 16. No. Esos son 4 y los 5. valores. Entre la posición que y posición que. ¿Posición qué? 4 y 5. 4 y 5. Muy bien. Eso es lo primero que 4 y 5. entre la posición 4 y 5. Ahora, si alguien lo quiere hacer de manera directa, lo puede hacer. Esto no lo tienen que hacer si ustedes ya lo pueden hacer, calcular de manera directa. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Lo que pasa es que haciéndolo así, como lo estoy haciendo acá, se facilita mucho más el resultado. ¿Sí? Entonces, la posición 4, ¿cuánto es que me dijeron? 15. 15, ¿cierto? ¿Y la posición 5? 16. 16. 16, listo. Entonces, ahora que tomamos el menor valor, que es 15. 15, ¿qué le vamos a sumar? La La diferencia. diferencia ¿Pero 1. cuánto es? 1. La diferencia es 1. ¿Y la vamos a multiplicar por cuánto? Por 0,8. Por 0,8. 0,8. ¿Y eso cuánto nos da? 14. ¿Qué? 15,8. 8. Por eso, 15,8, que eso sería 15.800.000. 15.800.000. Ahora sí, repitiendo, ¿cómo quedaría la interpretación? El 40% de los vendedores vende como máximo 15.800.000. Exactamente, ya la cogimos. El 40% de los vendedores venden como máximo 15.800.000. 15.800.000. Y la otra es el 40% de los vendedores venden menos de 15.800.000. ¿Qué pasa con el resto? El 60% de los vendedores Exactamente, el 60% de los vendedores venden como mínimo 15.800.000 y acá el 60% de los vendedores venden más
de 15.800.000. ¿Ok? Sencillo, eso no tiene ninguna complicación. Ahora vamos a calcular el decil. Venga, el decil 5. ¿Por qué yo le pongo acá 17 millones de pesos? Porque el decil 5 le estoy poniendo 17 millones de pesos de una vez. ¿Mm? Yo esta información, lo mismo que en las clases anteriores, se las envío ahora al grupo del WhatsApp para que usted no tenga que estar tomando apuntes. Pero si recuerdan ustedes, este decil 5 decíamos que era igual a ¿qué? Al Q2. La mediana. A la mediana o al Q2. Q2, ¿cierto? Y como ya lo habíamos calculado, ¿cierto? ¿Para qué lo volvemos a calcular? Por eso es que yo le pongo ahí directamente los 17 millones de pesos. Y ahí tenemos las mismas interpretaciones, ¿sí? No me cambia absolutamente para nada. Repito, aquí yo le pongo acá D5 y le pongo el valor directamente porque corresponde a la misma medida que ya habíamos calculado que era el Q2, ¿sí? Entonces ¿para qué repetir? Igual de todas formas, ustedes lo van a hacer allá en la posición, van a encontrar el mismo valor. La posición, ¿cómo sería ahí? 5 multiplicado por 12, dividido en ¿qué? En 10. 10. ¿Cierto? Entonces, listo. Pasemos ahora al decil 7. ¿Cómo quedaría la posición del decil 7? ¿Cuánto daría? 8,4. 8,4. Sí, 8,4. 8,4. 8,4. Posición, traigamos la información. Ahora, entonces pregunto, ¿entre qué valores estará, entre qué posiciones está el decil 7? Entre 8 y 9. Entre la posición 8 y la posición 9. Entre la posición 8, porque es 8.4, y la posición 9, que es la que le sigue. La posición 8, ¿qué valor corresponde? 19. 19. 19. La posición 9, 23. 23. Tomamos el menor valor, 19. 19. Más 4. ¿Qué le sumamos? La diferencia. 4. Pero, ¿cuánto es la diferencia? 4. 4. 4. ¿Y lo multiplicamos por cuánto? Por 0.4. Por 0.4. Y eso nos da entonces 20.6. 20.6. 20.6, que corresponde a 20 millones 20.600.000. 600. ¿Cómo quedaría la interpretación ahí? El 70% de los 70% de los vendedores vendedores venden como máximo 20 millones 600. Exactamente, ¿sí? Mire, fíjese que yo soy muy insistente y sobre todo, lástima que no estemos en clase de tablero. Y yo les insisto que copien esto porque aquí me queda fácil copiar y pegar, ¿sí? Y solamente cambiar aquí los porcentajes y el valor. Pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta y ahora que ustedes tienen esta Semana Santa libres, prácticamente que no tienen clase absolutamente de nada, y los que están trabajando, pues tienen el tiempo en la noche, pero los que les toca trabajar, ¿no? Porque ya la mayoría estamos en cuarentena. Entonces, para que ustedes pasen eso, porque estas interpretaciones son fundamentales, sobre todo cuando estemos haciendo los ejercicios, porque es que en los ejercicios, yo no les voy a decir calcule el D7, calcule el P4, calcule el P18, calcule el P22, calcule el Q2, calcule el Q3, no. Con base en la información, con base en la pregunta, ustedes tienen que determinar cuál medida de posición es. Y mientras que yo tenga claras las interpretaciones, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a determinar cuál medida de posición vamos a tomar. Ahora lo último, vamos a hacer un ejercicio de esa manera para que ustedes tengan Y yo en puedo cuenta. utilizar cualquiera de las tres, ¿cierto? ¿Cómo? Yo puedo utilizar cualquiera de las tres, ¿cierto? Usted puede utilizar cualquiera. Usted no tiene ningún problema. Usted no tiene ningún problema para utilizarla. O sea, si usted yo quiero utilizar, por decir algo, me dice el 25%, no, yo utilizo el percentil 25. Hay algunos que dicen, no, es que yo solamente voy a utilizar percentiles porque si no me confundo. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, ¿sí? Puede trabajar solamente percentiles, con lo único que se puede trabajar todo, ¿sí? Porque los deciles no lo puedo trabajar con todo. ¿Por qué no puedo trabajar los deciles con toda la información? ¿Por qué? Porque solamente Porque para van de qué? 10%. Porque van de 10 en pesado. 10. Porque van de 10 en 10. Entonces, si me está diciendo el 15%, entonces ya no puedo utilizar deciles. ¿Sí ve? Entonces, los únicos que puedo utilizar para todo son los percentiles, que ahorita lo vamos a ver.
¿Sí? Si a mí me dicen el 25%, entonces yo digo, ah, bueno, sí, yo utilizo el cuartil 1 o utilizo el percentil 25. Lo que pasa es, como le digo, la fórmula de pronto se acorta un poquito, ¿sí? Porque ya no va a ser sobre 100, sino sobre 4, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo. La posición da la misma, el resultado tiene que dar el mismo, no cambia absolutamente para nada. Bueno, entonces, para dejar claro eso, de acuerdo a la pregunta que me estaban haciendo, que si podían utilizar cualquiera. Acá el 70% de los vendedores venden menos de 20.600.000. Venden menos de 20.600.000. ¿Qué pasa con el resto? 30% de los vendedores venden como mínimo 20.600.000. Exactamente. O el 30% de los vendedores venden más de 20.600.000. ¿Sí? Me queda otro decirle acá, 8. Vamos a calcularlo a ver. ¿Sí? ¿Cuánto daría la posición? Y con esa terminamos la primera parte. Me desconecto un momentico, grabo la clase porque tiene que procesar y vuelvo y me conecto para mirar percentiles y el otro ejercicio que les traigo propuesto. ¿Cuánto da eso? 9.6. 9.6. Y me está diciendo que esta posición entonces está, este decil 8 está entre qué posiciones? 9 y 10. 9 y 10. ¿Sí? Entre la posición 9 y la posición 10. ¿Sí? Entonces la posición 9 corresponde a 23. 23 y la posición 10 corresponde a 25. 25. ¿Sí? Entonces vengo acá. ¿Qué valor tomamos acá? 23 23 más 23. ¿Qué le más vamos a 2. sumar? ¿Cuánto le sumamos? 2, La diferencia más 2 Más 2. ¿Y lo multiplicamos por cuánto? por 0.6. 6. 6. Por 0.6. ¿Y esto es igual a qué? 24.2. 24 millones 24 200. millones 200. 24.200.000, sí. ¿Y cómo quedaría la interpretación? El 80% de los vendedores venden Como Como máximo máximo 24. 24.200.000. 24 millones El 200. 80% vende Venden menos. Venden menos de 2400. Exactamente. Entonces, hasta acá, esto, dejamos la primera parte, ¿sí? Dejamos la primera parte porque ya se va a terminar la grabación. Entonces, en 5 minutos vuelvo y me conecto y les doy el ID y la contraseña. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, listo, ok.